Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, gracias, muy gracias Ale por conectarse y gracias a los que se van a conectar ahorita también y a los que van a ver la repetición, muchísimas gracias. Hoy estamos en el estudio 10. Hoy es 2 de junio del 2026. Vamos a ver los nombres de Dios. Quiero decirles que esta fue una presentación que dimos, digamos, entre comillas, como regalo en noviembre del 2024, pero nada más la habíamos mandado como los nombres de Dios. No habíamos puesto el significado de cada uno de los nombres, las cosas que significan. Lo cual nos pareció, ahora que hemos estado estudiando algunos otros temas importantes, nos pareció importante saber y conocer cuáles son los nombres de Dios, conectar con esa esencia divina, saber cuántos son estos nombres. Yo no sé si ustedes sabían, porque nosotros no sabíamos que hay más de 200 nombres con los cuales se le menciona a Dios. Son 72 los más conocidos. Y en esta ocasión solamente vamos a ver 17 de ellos, así que nos vamos a ir muy rápido para que no se les haga muy pesada esta clase, pero esperemos que, como siempre les decimos, que les parezca muy interesante como nos pareció a nosotros. En Éxodo 27 se menciona, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Inclusive también está mencionado en los mandamientos y en Mateo 6:9 también dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Entonces quisimos empezar con estas láminas porque sí es muy importante que no hagamos mal uso del nombre del Señor. Ojo que Señor está con mayúsculas, para que podamos entender que si hacemos mal uso, no es que lo digamos nosotros, pero ahí lo dice en la palabra, Éxodo 27, no te dejarás sin castigo si usas mal su nombre. Ahora, en esta lámina, es importante que sepamos también que Dios no tiene un nombre. En la Biblia, como les comentaba ahorita, hay más de 200 nombres y títulos dados a Dios y la cifra de 72 es, digamos, el número más común, el que se conoce en la traducción judía, representando distintos atributos o adjetivos divinos o, como les comentaba, una revelación o adjetivos con los que podamos conectar con la esencia de Dios. Esto, obviamente, como les comentaba, vamos a ver entre 13, 17, 21 nombres, por eso lo vamos a tener que hacer muy rápido para que no se nos aburran y para que podamos abarcar todo lo que son las láminas siguientes que vamos a ver. Y bueno, dentro de lo más importante que también quisimos decirles es que él es y no es otro. Entonces, siempre les comentamos al principio de algunas láminas que se queden con esta parte. Él es y no es otro. No le damos una identidad personal. A Dios no lo podemos limitar con ningún adjetivo ni con ningún nombre porque Dios lo es todo. Los nombres de Dios vienen a mostrarnos diferentes tipos de manifestaciones divinas, diferentes maneras de actuar, algunos relacionados con su poder y otros relacionados con sus promesas, y lo vamos a ir viendo más adelante. En Éxodo 3:14, Dios se revela a Moisés desde la zarza ardiente. Yo creo que todos nos sabemos esta historia y le dice, yo soy el que soy. Y añade que debía decirle a los israelitas, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, esta palabra YHWH, digamos que es la más importante, la que se conoce o la que Dios le revela a Moisés cuando le da su nombre. Esto es mejor conocido como tetragrama y el significado es cuatro letras en griego. Tetra significa cuatro y gama significa letra. Son las cuatro consonantes hebreas con las que Dios reveló su nombre en el Antiguo Testamento y es la única vez que lo menciona en esa parte. Y aquí les pusimos el tetragrama para que ustedes vean cuáles son estas cuatro letras, así se escribe en hebreo. Aquí está cómo se pronuncia y el nombre, ¿no? Eh,
dice en hebreo, el Antiguo Testamento no utilizaba las vocales. Cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios respondió, yo soy el que soy, YHWH. Este es mi nombre para siempre. WH, perdón, YHWH viene del verbo hebreo haya, que es el verbo ser. En español sería, digamos, ser o estar en inglés, para los que hablan inglés, el verbo to be, existir, ¿no? Entonces, es que eso me lo dijo mi hermana hace rato y me dio mucha risa porque me dijo, sí, el verbo to be. El verbo en tu bien en Entonces, inglés. así es. Entonces, lo más importante de esta parte que nos encantó es que para los judíos no existe el presente, o es el pasado o es el futuro, pero lo más importante aquí es que Él es por quien es por sí mismo, el eterno, el yo soy, el que no necesita a nadie más. Todos los que estamos aquí obviamente necesitamos a Dios para poder estar, pero Él no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie para poder existir. Entonces, eso es lo más importante. Los judíos suelen no pronunciar este nombre. Ellos se refieren a Adonai, y de Adonai ellos usaron la palabra A o para entremezclaron entre estas palabras YHWH, y entonces de ahí viene la palabra Yahweh o Jehová en español, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber esto para más o menos entender. Los judíos del 300 en adelante, o sea, es decir, 300 años después de Cristo en adelante, dejaron de pronunciarlo por respeto o para no usarlo mal. Así que cuando leían el nombre decían Adonai, que significa Señor. Ahorita también vamos a ver el desglose. Y este nombre se menciona más de 6.828 veces solo en el Tanaj o en la Biblia hebrea. Si vamos muy rápido y si quieren que nos detengamos, nos vamos a detener. Pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer rápido porque son bastantes láminas y no queremos que se aburran y queremos hacérselos un poquito más rápido. Esta me toca a mí también, Lupis, ¿no, verdad? No, es las 5 creo, Tony. No sé si se fue porque no alcanzo a ver porque como tengo la Sí, presentación Este, aquí este es de estoy, abierta. Tony. Este es de Tony. aquí estoy. Eh, Gracias. Dice que cuando Dios revela un nombre de sí mismo en la Biblia, abre una dimensión completamente nueva de su carácter, de su poder, de su provisión para tu vida. Cada significado, cada nombre, cuando es pronunciado, se desatan bendiciones específicas. Hay un nombre divino para cada necesidad, cada batalla, cada circunstancia. ¿Cómo nacieron? Cuando se presentaba alguna situación en la vida del pueblo de Israel, ellos iban haciendo una exclamación acerca de lo que estaban viviendo directamente del poder de Dios. Entonces, sí es, dice, cuando conoces cuál nombre usar, las puertas del cielo se abren de manera que nunca imaginaste. Tu manera de acceder al poder de Dios y conocer sus nombres cambiará tu manera de orar. No significa, escúchenme bien, muchas veces no nos vamos a acordar del nombre en hebreo, pero sí sería recomendable que hagamos nuestra lista y para que recordemos qué significa cada uno. Normalmente los decimos a veces en español, pero ni siquiera nos damos cuenta que estamos hablando de un nombre de Dios. Porque ahora ya lo conoces mejor. Los nombres de Dios no son etiquetas arbitrarias, son revelaciones progresivas de quién es Él y qué puede hacer por ti. Cada nombre es una llave que abre un aspecto científico de su naturaleza, de su provisión, de su protección. Y cuando invocas el nombre correcto en el momento correcto, fíjense muy bien, esto lo vamos a ver más adelante. Cuando invocas el nombre correcto en el momento correcto, habrá respuestas que te dejarán asombrado. ¿La que sigue? Justamente por eso hicimos estas láminas, que este va a ser un resumen que les recomendamos de veras de corazón que lo impriman y como se los hemos dicho en muchas presentaciones, ténganlo cerca o péguenlo en el refrigerador o a ver qué hacemos para que realmente conozcamos los nombres de cada uno de ellos. No me voy a extender ahorita en explicar cada uno de ellos porque los vamos a revisar.
tenemos que hacer una presentación rápida para poder explicar a fondo lo que es cada uno. Ahorita solo voy a leer algunos. Elohim, Adonai, Shaddai, Jehová, Olam, Elcaná, El Elyon, Jireh, Rafa, Nisi, Shalom y Roy. Más adelante vamos a explicar lo que significa cada uno, pero estas dos láminas o tres láminas en particular, les recomendamos mucho que las tengan porque como bien dijo Tony, hay que usar los nombres del Señor dependiendo de la circunstancia y no lo hacemos. Hay herramientas en la Biblia que nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas y no las hacemos. Es como cuando les hablábamos del ayuno o como cuando les hablábamos de la guerra espiritual y de lo que teníamos que hacer con cada una de las piezas de la armadura de Cristo. Cada herramienta que Dios nos deja en la Biblia es para algo. En este caso, por ejemplo, los otros nombres que vamos a revisar es Roy, Jehová, Sidneku, así se Sitkenu, pronuncia, Sitkenu, Sidkenu, perdón, Jehová, Shammah, Sabot, Shama, Jehová, Makedesh, Mirna, Makedesh, Makadesh, ajá, Makadesh, perdón, pero no tenemos la pronunciación exacta. Emanuel, Amuna, Emuna, Gibor, Abba. Yo insisto que esta se pronuncia como Yahvé o Yahweh ya. y Shela. Entonces, cada uno de estos tiene una función específica que las vamos a ver más adelante, pero sí les recomendamos que las tengan como un acordeón. Por eso nos dimos a la tarea de buscar imágenes especiales. Mirna encontró imágenes muy bonitas, pero sobre todo que nos refieran a las características del nombre de Dios. La que sigue, por favor. Bueno, yo nada más quería comentar, porque si se fijan, toda esta presentación es como verde oscuro. Entonces, estas se las pusimos precisamente en beige para que ustedes puedan imprimirlas. Ahora sí que lo pueden recortar y lo pueden imprimir. Esta es más visual, digamos. Esta y esta son más visuales, son los nombres más utilizados que son los que vamos a ver ahora. Y en esta, pues los que no son visuales y los que quieran por escrito, lo van a tener aquí por escrito, ¿no? Entonces, no sé si quieras mencionar algo, Lupis, es exactamente lo mismo, Es, nada es, más que obviamente esto nada más es escrito sin imágenes, también en beige, para que lo puedan imprimir sin ningún problema, ¿no? Aquí vamos a explicarlo muy rápido, por eso no leí las imágenes de los cuadros anteriores. Si me pasas las anteriores, Mir. En las anteriores dice, por ejemplo, de qué Dios estamos hablando. Les pongo un ejemplo. Emanuel significa Dios con nosotros. Si me pasas la siguiente, Mir, por favor. Sin embargo, en la siguiente lámina, en donde ya vamos a ver realmente cada una de las características, aquí nos dimos a la tarea también de poner en dónde están en la Biblia las explicaciones de cada nombre y lo vamos a explicar muy rápido. Elohim, Génesis 1:26, dos creador. Como Elohim es una forma plural, afirma el concepto de la Trinidad. Elohim habla y produce un orden en las galaxias y las galaxias se someten. Aparecen más de 2500 veces. Él decreta y el universo entra en orden. Él te creó con intención. En el caso de Adonai, Génesis Oye, 15, Mana, 2, perdón que 8. te interrumpa, pero yo creo que esto como ya viene expandido en las siguientes láminas, ¿qué te parece si mejor las vamos viendo en la otra? Porque esta realmente es digamos, el resumen de las demás donde es exactamente lo mismo. Sí, lo único que quiero, tienes toda la razón, Mir. Lo único que quiero que vean ahorita que están viendo la presentación es que en cada uno de los nombres viene el versículo donde van a poder revisar el nombre. En las demás Sí. no ponemos los versículos. Por ejemplo, Adonai está en Génesis 15:2-8. Shaddai está en Génesis 17:1. Jehová en Éxodo 13:14 y así sucesivamente. Les recomendamos que por favor los revisen. Ahí están todos los versículos si quieren saber en particular las características y las definiciones de cada nombre. Ahora sí, la que sigue, Mir, porfa. Perdón, dice que Dios peleará nuestras batallas. Está desde Deuteronomio 3:22. Nosotros conforme vamos leyendo la Biblia, vamos leyendo en español y nos estamos dando cuenta cuando están hablando directamente
de uno de los nombres del Señor. La palabra Dios proviene del latín deus, que significa brillante, luminoso o celestial. En español, ser supremo, creador del universo. Dios es el ser supremo, creador y rector del universo. O sea, Él es el creador de todo, ¿ok? Se le concibe como omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está en todas partes y omnisciente, todo lo sabe. Es el hacedor de todo lo que existe y el juez supremo. Fíjense bien que estamos hablando de nuestro papá, ¿ok? De lo poderoso que es nuestro Padre, ¿sí? En el cristianismo se le entiende como la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yahweh. Se le considera un ser espiritual, infinito, eterno y lleno de bondad. Los filósofos como Aristóteles lo definían como el motor inmóvil o la causa de todo lo que existe. En el panteísmo sostiene que Dios y el universo son la misma cosa, viendo a la divinidad en toda la naturaleza. Realmente, la palabra proviene del latín deus, que a su vez tiene raíces indoeuropeas relacionadas con el brillo y el cielo. Históricamente se utiliza para referirse a seres celestiales o divinos. Lo que nosotros queremos que entender es que nuestro creador, que ahora es nuestro Padre, nos está dando de parte de Él y parte del poder que Él tiene, que nos dio, perdón, la parte que nosotros, la proporción que nosotros tenemos dentro de nosotros de su poder es el Espíritu Santo. Recuerden que el Padre da las órdenes, el Hijo las ejecuta y el Espíritu Santo da el poder para que se haga. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y con eso nos sellaron el corazón, obviamente el Padre y el Hijo están dentro también de nosotros. Lo que queremos es que entendamos que tenemos identidad en Dios, identidad en Cristo. La que sigue, por favor. ¿Sí se ve? Sí, Sí, gracias. Ok, Ujú. Él. ¿Se dan cuenta que todo el tiempo nosotros decimos esta palabra? Él, esto, él, todo el tiempo estamos diciendo esto y al mismo tiempo estamos diciendo Dios, Dios altísimo. El significado de Dios altísimo lo tenemos permanentemente en la boca. Aparece primero en Génesis 14:20, cuando Melquisedec bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este nombre enfatiza la supremacía absoluta de Dios. Él es más alto que cualquier otro poder, autoridad o entidad. En Salmo 97:9 declara, porque tú, Jehová, eres altísimo sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Cuando invocas a Él, el león, estás reconociendo que Dios está por encima de toda situación que enfrentas, de todo el enemigo que te ataca, de toda montaña que aparece insuperable. Este nombre es poderoso cuando te sientes sobrepasado por circunstancias, cuando el problema aparece más grande que cualquier solución. Fíjese muy bien, estamos aprendiendo como hijos, tenemos que identificarnos con el nombre de nuestro Padre. Es nuestro apellido, tenemos su ADN y normalmente le estamos dando más importancia a las situaciones del mundo y en lugar de que debamos saber que el enemigo nos tiene miedo, dejamos que él nos atormente. La que sigue, por favor. Elohim o Elohim significa el creador todopoderoso o Dios. Elohim aparece en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra hebrea aquí es Elohim y es extraordinariamente significativa. Esta me encanta porque dice Elohim es plural en forma, pero singular en significado, sugiriendo la Trinidad desde el principio. Este nombre enfatiza el poder creativo y la majestad de Dios. Inclusive se dice que en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento enuncia la obra de sus manos.
Elohim es Dios todopoderoso, el creador que habló y el universo existió. Inclusive cuando marca también, que me parece increíble también, hasta dónde tiene que llegar el mar, bueno, pues también ese es el nombre de Elohim. Cuando invocas a Elohim, estás reconociendo su poder absoluto para crear algo de la nada, para traer orden del caos, para transformar situaciones imposibles. Elohim se menciona más de 2500 veces en la Biblia. En el Salmo 19:1, perdón, yo les dije Salmo 19 nada más, pero si es 19:1, declara, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo que les comenté, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que miras la creación, estás viendo el poder de Elohim manifestado y ese mismo poder está disponible para tu vida. Cuando utilices la palabra Elohim, ora así. Elohim, Dios creador, o Elohim, Dios creador todopoderoso, así como creaste el universo de la nada, crea solución en mi situación, trae orden a mi caos, pon orden en lo que necesito. Perdón, antes de que pases, todas las partes donde vamos a poner ahora así son ejemplos muy importantes de cómo se puede poner en práctica el nombre del Señor para que lo tomen en consideración y lo apunten. Gracias, Mir. Sí. Adonai, el Señor o mi gran Señor o dueño, estamos hablando que Adonai es, como les comentaba al principio, normalmente los judíos no utilizan Yahweh o Jehová o YHWH, sino que lo utilizan como Adonai. Adonai significa señora o amo. Este nombre enfatiza la soberanía de Dios y nuestra sumisión a Él. Aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Isaías 6:8 registra: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La palabra Señor aquí es Adonai. Cuando invocas a Dios como Adonai, estás reconociendo su autoridad absoluta sobre tu vida, estás sometiéndote totalmente a su voluntad. Acuérdense que en otras clases tanto promesas como la armadura de Cristo, y en otras que hemos visto siempre decimos que tenemos que someternos a la voluntad perfecta de Dios. Estás declarando que Él tiene derecho total de dirigir tus pasos. Este nombre es poderoso cuando enfrentas decisiones difíciles y necesitas claridad sobre la voluntad de Dios. Ora así, Adonai, mi Señor y amo. Me someto completamente a tu voluntad. Tú tienes autoridad total sobre mi vida. Guíame, dirígeme, muéstrame el camino que debo tomar. No confiaré en mi propio entendimiento, sino en tu dirección soberana. También queremos comentarles, porque como en todas las presentaciones, cuando estamos estudiando, sacando la información, checando en la Biblia, hemos visto que Jehová, por ejemplo, se escribe de una manera en español, de otra manera en inglés, de otra manera en hebreo. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que Adonai lo pusimos con Y, pero lo vamos a poner con I porque es en español. Pero por si ustedes llegan a ver en diferentes Biblias o en sus estudios, o si ven ahorita a lo mejor otro error, por favor avísenos, porque sí es importante entender cómo se escribe en español, cómo se escribe en griego, cómo se escribe en hebreo. Entonces, por eso lo pueden ver de diferentes maneras. Y, bueno, también nos dimos a la tarea de ver cómo eran la manera correcta de escribirlos. Lupita, Ok, Shaddai, fíjense bien, el todo suficiente. Dios todopoderoso, Dios de la montaña. Y nos encanta esta imagen, ¿no? Dice el Shaddai, que significa Dios todopoderoso o más literalmente Dios de la montaña o Dios que es suficiente. Este nombre aparece primero en Génesis 17:1 cuando Dios se revela a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. El Shaddai es el Dios que es completamente suficiente para todas tus necesidades. No importa cuán grande sea tu problema, Él es más grande. No importa cuán imposible parezca tu situación, Él es el Todopoderoso que hace lo imposible. Este nombre es especialmente poderoso cuando te sientes inadecuado, cuando tus recursos se han acabado. El Shaddai es el Dios que suple lo que te falta.
Cuando estamos en una situación donde ya nos sentimos abatidos y sentimos que ya las fuerzas se nos agotan, nosotros tenemos que orar directamente al Shaddai y ponemos como ejemplo, ora sí. El Shaddai, Dios poderoso y completamente suficiente. Tú eres más que suficiente para mi necesidad. Donde yo soy débil, tú eres fuerte. Donde mis recursos terminan, los tuyos son infinitos. Haz lo imposible en mi vida. Tú que diste hijo a Abraham y Sara cuando era imposible, haz un milagro en mi imposibilidad. A veces tenemos situaciones muy complejas, muy difíciles de manejar en nuestra propia autosuficiencia y nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, tú eres todo suficiente, tú eres todopoderoso, tú eres el Dios de la montaña y tú me puedes ayudar porque yo solo no puedo. La que sigue, por favor. En el caso de Jehová, he aquí que a León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Jehová, Dios es el eterno. Jehová, el nombre más sagrado de Dios. Yo te quiero preguntar, Tony. Yo siempre he dicho Yahvé, pero ¿es Yahvé o Yahweh? Yahweh. Mira, lo comento porque en muchas ocasiones nosotros hemos oído que dicen Yahweh y otros dicen Yahvé. Eso Ujú. también depende mucho de las iglesias y también tenemos que entender eso. Incluso yo he visto Yahvé con B chica y aquí es Yahweh con doble B. Y como dijo Mirra, en cada uno de los estudios que hemos estado revisando hay muchísimas y diferentes maneras de poner el nombre del Señor. Entonces, fíjense, aparece más de 6.800 veces este nombre en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Jehová. En Éxodo 3, 14, 15, Dios revela este nombre a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová viene del verbo ser, que ya mencionó Mirna hace un rato, y significa el que existe por sí mismo, el eterno, el que era, es y será. Este nombre enfatiza la naturaleza eterna, inmutable y autoexistente de Dios. Él no depende de nada ni nadie para existir. Este nombre es poderoso cuando necesitas estabilidad, cuando todo a tu alrededor está cambiando, cuando necesitas algo firme en que apoyarte. Ora sí, Jehová, Dios eterno e inmutable, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Tus promesas no fallan. Si nosotros nos tomamos de esto que viene en la Biblia y tomamos estas palabras y le decimos, tú me estás ofreciendo promesas, yo no puedo hacer nada y tu palabra es eterna. Mientras todo cambia a mi alrededor, tú permaneces fiel. Me apoyas en tu inmutabilidad. Lo que prometiste hace miles de años sigue siendo verdad hoy para mí. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a usar los nombres del Señor dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, los invitamos a que esta presentación, después de que las terminemos, la vuelvan a revisar, la vuelvan a leer y vayan sacando una síntesis de cada una de las características de cada nombre. La que sigue, Mir, porfa. Oye, yo nada más quería hacer una anotación. Yo leí esta parte, no estoy completamente cierta, por eso no lo pusimos en la presentación de que sea correcto, porque yo no tengo una Biblia hebrea, pero dice que cuando lees Señor con S mayúscula, puede ser en la nueva traducción viviente, en hebreo dice Adonai, y que cuando lees Señor, todas las palabras con mayúscula, entonces esto se refiere a precisamente el tetragramatón que decíamos que es YHWH, que es nombre sobre todo nombre, ¿no? Entonces, acuérdense que Jehová viene, le ponen la palabra Adonai, sacan las vocales, se las ponen y en sonido gutural se oye como Jehová o Yahweh o Yahvé.
porque yo creo que en realidad ninguno lo pronunciamos bien porque pues no tiene vocales, entonces ahora sí que pues no podemos saber exactamente, ¿no? Pero sí es importante saber esto. Ahora también, Tony, no sé si quieras nada más para aclarar que no es que haya muchos dioses, ¿no? Para que no se vaya a confundir la situación, es el mismo Dios y estos son, digamos, atributos, revelaciones o conocer todo lo que Dios hace por nosotros. No es que sean diferentes dioses para que no se vayan a confundir, por favor, ¿eh? No, es que se fue revelando conforme cada evento que tenían ellos y era Así con es. muchísimo poder. Entonces, lo que acabas de decir exactamente, no existían las vocales en el hebreo, ¿sí? Y Ujú, con el tiempo también fue un idioma que se tuvo que renovar y tuvieron que poner las vocales que para nosotros, si lo vemos, vamos a ver nada más rasgos y realmente son como puntos y líneas pequeñas que hay que aprender el idioma para entenderlo, ¿no? Pero aún ujú, así es Yahweh es el nombre en el que se inicia el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? El gran yo soy. Y también pasó una situación muy grave con los israelitas porque le tenían miedo tanto a su poder que lo primero que hicieron es mejor de dejar de nombrar su nombre porque tenían miedo. ujú, Entonces, como que lo hicieron a un lado por miedo. Y recuerden que ujú, cuando sube este Moisés al monte Sinaí, también quedan allá abajo y que el Señor hable contigo porque tenemos miedo. Su voz era con un sonido de trompeta muy fuerte y en lugar de considerar que ese poder también era para ellos, como lo debemos hacer nosotros, adquirirlo y saber que nosotros somos los que tenemos poder sobre el diablo, no el diablo sobre nosotros. Después nos tiene arrinconados un león sin dientes prácticamente, ¿no? ujú. Y tenemos que tomar la posición de hijos del Señor grande todopoderoso de Yahweh y entender el poder que podemos llegar a tener cuando tenemos crecimiento espiritual. Un favor, ¿me puedes decir las que me toquen? Yo no alcanzo a ver los números. Ah, la 14. Sí, La que sigue, la Tony. 15, la que sigue. Ah, ok. El Olam. Hace relativamente poco quería yo un negocio y quería que se llamara El Olam. Lo que quería es que cuando la gente se comunicara prácticamente a la empresa para el Señor, del Señor, dijeran, habla a el Olam y pues pide hasta el pedido, ¿no? Entonces la gente diría forzosamente tendría que decir al Dios eterno. Háblale al Dios eterno y haz tu pedido, ¿no? Prácticamente. Entonces es un ejemplo de cómo me gustaría que empezáramos a entender que su nombre tiene poder. Sí, y muchas veces lo decimos porque repetimos en oraciones, pero el Olam, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es nuestro Padre. Esto aparece en Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, a Dios eterno. Este nombre enfatiza que Dios no tiene principio ni fin, que existe fuera del tiempo, que ve toda la historia simultáneamente. Isaías describe a él, Olam, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando invocas a el Olam, estás reconociendo que tu situación temporal no puede vencer al Dios eterno. Lo que parece interminable para ti es momentáneo para Él. Esto está en 2 Corintios 4:17-18. Cobra vida porque esta leve tribulación momentánea, esas son nuestras pruebas, ¿eh? Para el Señor las está viendo como una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tu problema es temporal, pero el Olam es eterno. Ora así, el Olam, Dios eterno, tú existes fuera del tiempo. Lo que parece interminable para mí es momentáneo para ti. Tú ves el fin desde el principio, confío en tu perspectiva eterna sobre mi situación temporal. Mi problema tiene fecha de vencimiento, pero tú eres eterno. Recuérdense que el Señor escribió nuestra historia. Él escribió nuestra historia, entonces Él sabe cómo va a terminar. Y como Él pelea nuestras batallas, pues siempre gana. Entonces nosotros vamos a orar a partir de la victoria. Por favor, la que sigue. ¿Esta también es tuya, Tony? Ajá, Sí, gracias. El Cana, Dios celoso. Fíjense bien qué maravilla. El Cana o el Caná, esto es en hebreo, es un nombre o título bíblico para Dios que se traduce literalmente como Dios celoso. No es un celo humano, ¿ok? Aparece en las escrituras hebreas para ilustrar que Dios no tolera rivales y exige una devoción exclusiva de su pueblo. Deriva de la raíz hebrea cana, que representa un cuidado protector, celo ardiente o pasión profunda. Se revela explícitamente en Éxodo 34:14, pues el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso. Y en Éxodo 25, al dar los 10 mandamientos, está, fíjense muy bien, Él está haciendo un contrato matrimonial con el pueblo de Israel. Después ya vino con la iglesia, ¿ok? En este contrato está dando unos mandamientos en donde ahora sí, por fin, ya existe la ley en la tierra. ¿Qué significa? La Biblia no es para nada más para los judíos, los cristianos o la gente católica. La Biblia es para todo el mundo. Las leyes del mundo se rigen en la Biblia, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan que hace un tiempo en Estados Unidos, para estar en los juicios, tenían que jurar sobre la Biblia. El presidente de Estados Unidos jura sobre la Biblia, ¿sí? Se revela explícitamente, perdón, en Éxodo 34:14, pues el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y en Éxodo 25, al dar los 10 mandamientos, ¿ok? Esos 10 mandamientos, todos los cristianos del planeta podemos cumplirlos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Mientras que el celo humano suele estar ligado a la envidia o a la inseguridad, el celo de Dios es entendido en la teología como un amor apasionado y justo por sus seguidores, similar al derecho que tiene un esposo a una relación exclusiva, protegiendo a su amada del peligro de apartarse. El Señor nos ama porque somos la novia. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, recuerden que se nos van a dar las coronas. Obviamente se corona primero a Cristo ya como Dios, aunque Él es Dios. Y las cenas de la boda del Cordero es la boda con la novia, la boda con el pueblo cristiano y nos convertimos en la esposa. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si no, me dicen por favor. Y yo quería ujú, comentar de esta lámina, y las imágenes obviamente no son casualidad. Este es un cisne que está con su pareja en la parte de atrás. Y no sé si sabían, pero pues resulta que los cisnes solamente tienen una sola pareja, no cambian de pareja, así como los pingüinos. Los cisnes tampoco cambian de pareja, pero si conocen a alguien celoso, pues los cisnes es una manera impresionante en la que defienden a su pareja, inclusive cuando tienen huevos, cuando van a tener a sus bebés se ponen como locos, ¿no? Entonces por eso está aquí súper territorial y no deja que nadie se le acerque, pero nadie es nadie. Y entonces nos encanta esta parte que ya la habíamos mencionado, Lupita y Tony no me dejarán mentir, esta parte de que no es este celo humano ligado a la envidia o la inseguridad, sino que es un amor totalmente apasionado en donde él te va a cuidar de absolutamente todo. Nada más quería yo mencionar esa parte
Para los que son más visuales, se acuerden de esta imagen del cisne. Esta también es tuya, Tony. El Elión, o sea, Dios Altísimo, él se traduce literalmente como el Dios Altísimo. Sí, sí se dan cuenta que cuando estamos orando muchas veces estamos diciendo el nombre del Señor, pero Él. no estamos dándole el énfasis de uno de sus atributos, de su identidad y de quién está, a quién le pertenecemos. Revela su autoridad suprema, soberanía absoluta y majestad sobre la creación. Su posición exaltada proviene de la raíz hebrea Alá, que significa ascender o subir, indicando que Dios está por encima de todo lo creado y no queremos que se confunda con con el Dios del Islam. ¿Ok? Por favor. Ellos, los árabes, le dieron la espalda prácticamente a Dios nuestro Señor y se fueron de acuerdo al Dios de Mahoma, inventado. Ellos adoran la luna y ellos adoran prácticamente al enemigo, ¿sí? Acuérdense que son hijos de Ismael, también hijo de Abraham. Posición exaltada proviene de la raíz hebrea Alá, nada más, ¿sí? Y que significa ascender o subir, indicando que Dios está por encima de todo lo creado. Autoridad soberana reconoce al Creador como el ser más excelso y el único gobernante supremo del universo. Génesis 14, 18, 20 dice, es aquí donde aparece por primera vez cuando el rey sacerdote Melquisedec bendice a Abraham y Abraham reconoce al Elión como el creador de los cielos y la tierra. Acuérdense que Melquisedec está representando a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Salmo 91.1 dice, un pasaje de protección que destaca el poder del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero regresar un poquito nuevamente a Melquisedec y Abraham. Abraham, después de una gran batalla que tuvo para defender a Lot, su sobrino, fue a entregarle a Melquisedec el 10% de las riquezas que obtuvieron en esa batalla y Melquisedec le ofreció pan y vino. Sí, entonces desde ahí fíjense cómo vamos aprendiendo lo de la cena del Señor y lo del diezmo. La que sigue, por favor. Oye, Tony, yo nada más quería mencionar, como lo mencionaste hace ratito, él, ¿te acuerdas que lo vimos en una lámina anterior que es Dios o obviamente se utiliza este prefijo y el Ión como altísimo? Entonces, cuando dices él, el Ión es el Dios altísimo, que es lo que comentabas hace ratito también, ¿no? Sí, Gracias. Bueno, pues ahora vamos a entrar, fíjense bien, dice, Jehová se combina con otras palabras para revelar aspectos específicos de su provisión. Cada uno de estos nombres compuestos es una llave que abre una dimensión particular de bendición. Aquí queremos ser bien claros, fíjense bien. Los nombres compuestos de Dios en la Biblia no son adornos. Cada nombre revela un aspecto específico de su carácter y de cómo Él se relaciona con nosotros. Es como si Dios dijera, no solo soy Dios para ti en tu necesidad. ¿Por qué existen nombres compuestos? Para revelar su carácter. Dios se da a conocer poco a poco. Cada nombre muestra una faceta nueva y también para responder a una necesidad. Ahora, fíjense bien, aquí dice Jehová Sidkenu, así es, Mirna, porque ese es el que no me sale. Sidkenu, sí, Jehová Sí, que no, Matkadesh. ¿no? Es que como no tiene acento, no sé si es Sidkenu o Sidkenu, pero bueno. que no. Ujú. Jehová Matkadesh, que ahorita los vamos a ver. Jehová Shammah, Jehová Jireh, Jehová Roy o Roya o Ra. Acuérdense que aquí está el hebreo implícito. Jehová Mekudishkem, Jehová Shavot, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Nisi, perdón, y Jehová Kadesh. Ahora, hay una cosa bien importante en esta lámina que queremos explicarles. Todos estos nombres compuestos están relacionados con adjetivos y están relacionados con promesas del Señor.
¿Por qué? Porque el Señor va a hacer algo para nosotros. Son acciones que Dios hace para nosotros. No nada más son relaciones o objetivos, sino tiene que ver con las promesas que Dios nos va a dar en cada uno de los nombres. Entonces, cuando ustedes vean un nombre compuestos como esto, no es nada más el nombre de Jehová, sino es una acción adicional o es una promesa o es un adjetivo o es una revelación de algo que Dios nos va a dar. Para entenderlo mejor, si me pasas la siguiente, Mirnita, por favor. Por ejemplo, aquí, Jehová Jireh, Jireh, el Señor proveerá. Ya hay una acción. Aparte de que Jehová es Dios, y ya explicamos qué es Jehová, nos va a proveer con algo. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Este nombre aparece en Génesis 24:14, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac y Dios proveyó un carnero y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La historia completa es poderosa. Abraham obedeció el mandato de Dios de sacrificar a su hijo amado Isaac. En el último momento, cuando Abraham cuando levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero atrapado en un zarzal como sustituto. Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Pero la profundidad de este nombre va más allá. La palabra hebrea Jireh significa ver o proveer. Este nombre es increíblemente poderoso para necesidades financieras, para recursos que necesitas, para provisión material o espiritual, y lo podemos checar y confirmar en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Imagínense en este punto, cuando nosotros oramos en la tarde, en la noche, en la mañana, y que tú le digas, Jehová Jireh, tú eres el Dios proveedor. Por favor, provéeme de lo que no he podido conseguir con mis propios recursos, porque tú eres grande, tú eres poderoso y lo vas a poder hacer. A él le gusta también que le llamen con sus nombres y por algo se dieron estos nombres para el Señor. Él ya vio, Él ya proveyó. Ora así, Jehová Jireh, mi proveedor que ve de antemano. Tú ya viste mi necesidad antes de que yo la experimentara. Tú ya preparaste la provisión, así como proveíste para Abraham en el monte, provees para mí hoy. Confío en tu provisión perfecta y oportuna. En muchas situaciones, cuando hemos estado en situaciones de crisis, y repetimos y repetimos y repetimos las mismas frases, tenemos que decirle, Señor, tú eres el Dios proveedor. Yo necesito esto, necesito de ti esto. Y muchas veces no son cosas materiales, pero tenemos que nombrarlo con su nombre específico y confiar que Dios nos está dando el nombre específico para que Él nos escuche y nos atienda. ¿Querías decir algo, Tony? Cuando termines, Lupita. Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de estas láminas son nombres compuestos y son acciones, insisto, acciones es que quisiera explicarlo más claramente, o revelaciones de promesas, como ya lo mencionamos, de cosas que Dios puede hacer por nosotros dependiendo del nombre, cómo nos estamos acogiendo a Él, cómo lo estamos nombrando a Él, y Él obviamente nos va a entender con mayor especificidad de la necesidad que en ese momento tenemos, o también para agradecimiento, no todo es para pedir, ¿no? Sí, Tony. En la clase del jueves, precisamente este punto donde nace este nombre, que lo expresa este Abraham, vamos a ver exactamente lo del monte del templo, cómo la provisión que a partir de entonces dio el Señor hace miles de años, sigue todavía en Jerusalén. Así es. La 20 es tuya, Tony. Tony, esta es tuya, Tony. Dice, me trajiste de la muerte a la vida, en Colosenses 2:13. Rafa, ¿sí? El Señor sana, Dios sanador. Eh, Fíjense muy bien, nuestro cuerpo también es transformado cuando nosotros aceptamos al Señor. Ahora nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe de tal manera
que entendamos que Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador, esto aparece desde Éxodo 15:26. ¿Qué quiere decir con las fechas que les estamos dando? ¿Sí? Con los versículos bíblicos que le estamos dando. En ese momento, cuando se está dando ese dato, ese nombre al Señor, es cuando nace. Recordando también que quien escribe los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, es Moisés, mucho tiempo después, ¿sí? El Señor le narra la historia. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Fíjense bien, aquí hay un condicional, ¿sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí está dando la orden de que observes qué necesitas para ser sano. Oír la voz de Jehová, o sea, tienes que leer la palabra, tienes que hacer la palabra, tienes que aguardar sus mandamientos, tienes que hacer todo lo que te está indicando directamente aquí. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos. Lo correcto no quiere decir que estemos en un pecado espectacular, sino a lo mejor no estamos haciendo lo que Él nos está ordenando. Servirle, predicarle a otros, revelarle la palabra a otros. Son cosas que pueden verse muy sencillas, pero Él lo está demandando. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna, escucha bien, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Este nombre revela que Dios no solo tiene poder para sanar, sino que es en su naturaleza misma ser sanador. Así como no puede dejar de ser creador porque es Elohim, no puede dejar de ser sanador porque es Jehová Rafa. Sí, entonces, ahora que estamos conociendo la identidad de nuestro Señor, por favor adoptémosla, es nuestro papá. En Salmo 103 declara, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este nombre aplica a santidad física, emocional, mental y espiritual. Es un problema cuando nosotros no somos seres integrales. Tenemos que ver nuestra sanidad espiritual primero, por favor. Orar mucho por nuestra vida espiritual. Se va a mostrar en una vida emocional. Hay que orar por estabilidad emocional, por inteligencia emocional y eso se va a reflejar en nuestro cuerpo. Nosotros oramos normalmente así. Cuando invocas a Jehová Rafa, estás activando el poder sanador de Dios sobre tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu. En Primera de Pedro 2:24 conecta la sanidad con la obra de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. A ver, fíjate muy bien, ya fue a la cruz por nuestras enfermedades, ¿ok? Te digo porque yo era una mujer de fractura y luego la otra fractura, luego la otra fractura, luego no podía bajar de peso. Yo estoy entendiendo que me puse en orden con Jehová Rafa. Y ahora que estoy buscando llevar una vida equilibrada en el espíritu, en mis emociones, no dejar que me controlen las emociones, porque nuestra fortaleza es es estar quietos, no tontos, es estar tranquilos sin ir tú a la batalla, dejar que Él vaya por ti. Pedir por una vida emocional estable, por inteligencia emocional y buscar tu relación permanente y permanentemente sana con el Señor, sana contigo mismo. Quiero que entiendas que tienes que conocerte. Normalmente no lo hacemos, estamos viendo lo que tienen los demás o lo que le falta a los demás. Necesitas voltear a verte y ver cuáles son tus errores, defectos de carácter,
actitudes no controladas y tienes que empezar a trabajar en eso. Entonces, ese nombre va a aplicar la sanidad física, emocional, mental y espiritual. ¿Y sabes cuál es el resultado? Salud financiera. Vas a tener económicamente, vas a desarrollar toda, porque vas a estar estable, vas a estar bien y no vas a tener miedo, ¿sí? Cuando invocas a Jehová Rafa, estás activando el poder sanador de Dios sobre tu cuerpo y tu mente, tus emociones, tu espíritu. En Primera de Pedro 2:24 conecta sanidad con la obra de Cristo, quien llevó el Altísimo, él mismo, perdón, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya murió por lo que te duele, ¿va? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanado. Muchas veces estamos deteniendo nuestra vida para no ir a predicar a otros. Por favor, es un desafío, es una orden, tenemos que cumplir. Ahora así, Dios, mi Dios sanador, tú que sanas al pueblo en el desierto, sáname hoy. Tu naturaleza es sanar, por las heridas de Jesús fui sanado. Declaro sanidad sobre mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Sana lo que está roto, restaura lo que está dañado, renueva lo que está enfermo y sana, Señor, mi situación financiera. Necesitamos sanar nuestra relación con Dios, nuestra relación personal y para que podamos tener una relación buena con el prójimo. No lo podemos tener porque si no nos conocemos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. La que sigue, por favor. Gracias, vamos con Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte o Dios es mi estandarte. Cuando tienes batallas espirituales o cuando tienes batallas fuertes, pues este es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi victoria. Este nombre aparece en Éxodo 17:15, después de que Israel derrotó a Amalek y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La historia detrás de este nombre es fascinante. Israel estaba peleando contra Amalek mientras Moisés mantenía sus manos levantadas. Acuérdense esta parte, que mientras él tenía las manos levantadas ganaban la batalla, pero cuando las bajaba Israel prevalecía. Digo, perdón, perdía. Cuando Perdía. las Ujú. bajaba por cansancio, Amalek prevalecía. Crecía. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés hasta que el sol se puso e Israel ganó la batalla. Después de la victoria, Moisés edificó un altar llamado Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Este nombre es poderoso para guerra espiritual, para conflictos, para oposición, para ataques del enemigo. Romanos 8:37 promete, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque Jehová Nisi pelea por nosotros. Ora así, Jehová Nisi, mi estandarte de victoria, tú peleas mis batallas, la guerra no es mía sino tuya. Levanta tus manos sobre mi vida como estandarte de victoria, así como Israel venció a Amalek bajo tu estandarte. Venzo todo ataque del enemigo bajo tu protección. Eres mi victoria garantizada. También se dice que David, cuando iba a vencer a Goliat, también utilizó Jehová Nisi. Jehová Shalom, el Señor es mi paz, o Dios es mi paz. Aparece en Jueces 6:24 cuando Gedeón construyó un altar al Señor y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Gedeón acababa de tener un encuentro con el ángel del Señor. Estaba aterrado pensando que moriría por haber visto al ángel, pero Dios le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón respondió construyendo un altar llamado Jehová Shalom. El Señor es paz. Shalom en hebreo significa mucho más que ausencia de conflicto, significa integridad completa, bienestar total, armonía, prosperidad, salud. Por eso cuando tú saludas a una persona o los judíos cuando saludan Shalom, significa todas estas cosas, lo cual es muy bonito, obviamente, ¿no? Significa, perdón, me perdí. Este nombre es poderoso para ansiedad,
temor, preocupación, estrés, conflicto interno o externo. En Juan 14:27 registra la promesa de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ora así, Jehová Shalom, Dios de paz perfecta. Derrama sobre mí tu paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de mi tormenta. Tú eres mi paz. Calma mi mente ansiosa, tranquiliza mi corazón turbado, trae orden a mi caos interno. Antes de que la cambies, yo insisto, estas frases que estamos poniendo al final, que son muy cortas, son muy poderosas. Imagínense en una situación de crisis que todos las hemos vivido, que diario tenemos una crisis. Particularmente nosotros hemos tenido algunas y que estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar, decirle así, Jehová Shalom, Dios de paz, derrama sobre mí tu paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé qué está pasando afuera, pero tú por favor dame esa paz. Controla la situación, calma mi mente ansiosa, tranquiliza mi corazón turbado y trae orden a mi caos interno. Si esa persona está fuera, un familiar, y tú no sabes qué está pasando y haces esta oración, mi pregunta es, ¿tú crees que Dios no te va a escuchar? Si estás siendo específico pidiéndole esto, entonces tomemos en cuenta cómo aplicar cada uno de los nombres a lo que estamos viviendo día con día. Gracias, Y de Mel. hecho, después de ver las noticias, ¿no? O de lo que nos puede pasar todos los días, o que te enteras qué pasa por un Así lado, qué es. pasa por el otro, o sea, que de repente, digo, por más que confiemos en Dios, la verdad es que creo que todos nos podemos sentir nerviosos, preocupados, ansiosos, no sé, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante. Tengo una oración que les íbamos a poner al final de esta presentación, precisamente una oración con los nombres de Dios, pero ya no nos dio tiempo, se las voy a grabar y la voy a subir a YouTube para que la puedan escuchar también. Gracias. Pero sí es importante pues tener toda Aplicar. este acordeón para que ustedes también puedan orar poderosamente y como se los dijimos al principio, conectar con esa esencia de Dios tan poderosa. Y con el Espíritu Santo, porque a final de cuentas tenemos que aprender cómo orar, ¿no? Así Así es. es. Ujú. Tony, por favor. Esta es tuya, Ok, Tony. el Señor es mi pastor. Nosotros conocemos el Salmo 23. Yo le pediría, por favor, ore con él. Úselo como una oración y va a ver qué maravilloso. Jehová Ra, el Roí, que significa Jehová es mi pastor. Este es el nombre revelado en el Salmo más amado, el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este nombre enfatiza el cuidado personal, la guía amorosa, la provisión constante de Dios. Un pastor cuida de cada oveja individualmente, conoce a cada una por nombre, las guía a pastos verdes y aguas de reposo, las protege de los depredadores, las busca cuando se pierden. Fíjese bien, es lo que está haciendo el Señor. Dios va por nosotros cuando estamos perdidos y abandona o deja momentáneamente a las otras ovejas, ¿sí? Cuando invocas a Jehová Ra, Roí, estás reconociendo que Dios te cuida personalmente. Jesús es la manifestación perfecta de Jehová Ra. Él conoce tus necesidades antes de que las expreses. Él guía tus pasos con amor. Él te protege de peligros que ni siquiera percibes. Este nombre es poderoso cuando te sientes perdido, confundido sobre qué dirección tomar, necesitado de guía clara. Ora así, Jehová Ra, Roí, mi pastor amoroso, tú me conoces por nombre, me guías a pastos verdes de provisión, a aguas de reposo de paz, confortas mi alma cansada, me guías por sendas correctas, incluso cuando atravieso valles oscuros, no temo porque tú estás conmigo. Tu vara me protege, tu callado me guía, nada me fallará, nada me faltará porque Faltará, tú eres porque mi tú eres mi pastor. pastor. Le pido de veras, ore con este salmo, con el Salmo 71 y con el 91. Y va a ver qué maravilla. La que sigue, por favor. Y el 23. Ajá, 23. Mm. La siguiente es tuya también, Tony. El Roy es el Dios que me ve, mi Te pasaste pastor. una. Se pasa una. Regrésate el anterior, Mel. Ah, no, No, perdóname, no, estamos no, bien, la es 24, sí. este. Es que este es Roy. Ajá.
el Dios que me ve, mi pastor, el que me pastorea, mi revelación. Aparece en Génesis 16:13 cuando Agar, sierva de Sara, que había sido maltratada y había huido al desierto, tuvo un encuentro con Dios. La mamá de Ismael, acuérdense bien, descendiente de Abraham. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Agar está en su momento más bajo, sola, embarazada, sin recursos, abandonada, y Dios la vio. Hasta el día de hoy, ese lugar se llama exactamente de la misma manera que lo nombró esta Agar. Todos los nombres bíblicos de los lugares que están en la Biblia, todo lo bíblico, en Israel, cuando usted vaya para allá, va a conocer cada lugar en donde se tuvo un suceso histórico como este. Este nombre es increíblemente consolador para quienes se sienten invisibles, olvidados, pasados por alto. En el Salmo 34:15 promete, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te ve exactamente donde estás. Ve tu dolor que nadie más nota. Ve tus lágrimas que caen en secreto. Ve tus luchas silenciosas cuando invocas a El Roy. Estás reconociendo que aunque nadie más te vea, Dios sí te ve. Este nombre trae consuelo profundo a quienes se sienten abandonados y olvidados. La que sigue, por favor. Y vuelvo con el nombre de Jehová Sidkenu, o no sé Muy cómo se bien, muy bien. pronuncie, Sí, pero sí, que no. Ujú. No nunca me hablamos sale. hebreo, pero sí creemos que es Sitkenu. Dice nuestra justicia, que significa, bueno, ya lo dije, nuestra justicia. Aparece en Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nueva. Este es un nombre profético que apunta directamente a Jesús. Nuestra justicia no viene de nuestras obras, sino de Él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando invocas a Jehová, Sidnekú, estás declarando que tu justicia no se basa en tu perfección, sino en la de Cristo. Este nombre es poderoso contra condenación, culpa, vergüenza, sentimientos de indignidad, etcétera. En Romanos 3:22 declara la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No es justicia propia, es justicia imputada. Cuando el enemigo te acusa, cuando tu conciencia te condena, cuando te sientes que no eres digno de las bendiciones de Dios, invoca a Jehová Sidkenu. Ahora sí, Jehová Sidkenu, mi justicia, tú eres mi justicia perfecta. No me paro delante de ti en mis propios méritos, sino en la justicia de Cristo. En otras palabras, estamos usando a Cristo como nuestro abogado, no lo estamos usando con nuestras propias fuerzas, estamos pidiendo que Él sea nuestro abogado. He sido hecho justicia de Dios en Él. Rechazo toda condenación, toda culpa, toda vergüenza. Me he visto con tu justicia como manto. Soy justificado por fe, declarado justo por tu gracia. No sé si quieras decir algo más aquí, Tony, porque pues este sí está medio complicado, pero yo lo entiendo así, ¿no? Cristo es el que me da esa justicia. Es que es de acuerdo a los méritos de Él, no a los nuestros. Exacto. Nosotros estamos justificados por Él. Por eso, esto es lo que se tiene que entender muy bien, porque hay gente, hay iglesias en donde te dicen que sí se pierde la salvación. La salvación no se pierde, porque no es lo que hiciste tú, sino lo que hizo Él por ti en la Ujú. cruz. O sea, no Exactamente. depende de ti, depende de Él. Él te, Depende de lo que él diga. sí, lo Ujú. que él te buscó, tocó la puerta de tu corazón y dependió de ti o no abrirla, ¿sí? Pero si tú eres salvo, Él empieza a trabajar contigo y empiezas a transformarte dolorosamente, todo lo que tú quieras. Y muchas veces la gente se llega a apartar.
pero luego el Señor, como el pastor, exactamente va y recoge a esa oveja, ¿sí? Ujú, La vuelve a integrar al ganado, pero porque Él derramó la sangre ya por ti, o sea, no es de te quito mi sangre, te justifico o no te justifico, te lo doy o te lo doy. Ese no es el carácter de Dios. ujú, Es la ujú. justicia de Él lo que te justifica, O sea, nuestros pecados son justificados por lo que él vivió. por lo que Él vivió ya. Por Ujú, eso nuestros pecados, cuando nosotros pedimos perdón, hay un libro que es el libro de de la vida y en ese libro se van apuntando nuestros pecados. Pides perdón, se borran los pecados. No claro. está como cuando llegue ese Apocalipsis y dicen en los otros libros, en donde en el juicio del trono blanco se va a juzgar a todos los pecadores. Nosotros no. Ok. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces La hay que que sigue pedir es perdón por los pecados que no nos acordamos. También, ¿verdad? o por los que no nos damos cuenta, ¿no? Exacto. La que sigue es tuya, Tony. Jehová Shammah, el Señor está allí. Jehová está presente. Eso me consuela, ¿sabes? Que Él esté presente cuando estás sufriendo una injusticia. ¿Qué significa Jehová está allí o Jehová está presente? Este nombre aparece al final del libro de Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Está hablando cuál es la ciudad, es Jerusalén. Significa que Jehová está presente. A ver, Jerusalén es la capital del cielo y la tierra. Ezequiel había tenido visiones de la gloria de Dios abandonando el templo por la idolatría de Israel. Es cuando estamos leyendo el libro de Israel y dice, de Ezequiel y dice, la gloria Shekinah salió del templo. Pero salió del templo y se fue a Babilonia con los que habían exiliado. Pero al final del libro ve la restauración y la ciudad se llama Jehová Shammah. O sea, Jerusalén se llama Jehová Shammah. El Señor está allí. Este nombre promete la presencia constante de Dios. Él no te abandona, no te deja solo, no se aleja incluso cuando has fallado. En Mateo 28, 20, registra la promesa final de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está una promesa que te está diciendo, o sea, no te estoy abandonando, eres pecador, estás regresando. Fui por ti y estás regresando, ¿sí? No perdiste la salvación, te salvé ya, ¿sí? Todos los días sin excepción, sin importar circunstancias, Jehová Shammah está presente. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí aún allí, perdón, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde Dios no esté. O sea, estamos completamente salvados, protegidos. Cuando invocas a Jehová Shammah, estás reconociendo su presencia constante, especialmente en momentos donde te sientes solo, abandonado, olvidado. Este nombre es poderoso contra la soledad, el aislamiento, la sensación de abandono. Isaías 41:10 promete, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí me da la impresión que son escenas como si estuviéramos viendo cuando el Señor está llorando porque Lázaro está muerto. Llora porque Lázaro está muerto, Lázaro está en el sepulcro, pero a los 3 días lo resucita, ¿no? Entonces, y ya el Señor está feliz, o sea, sufre, llora contigo, sufre contigo y se goza contigo. Shabbat, el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos. Es Shabbat, Shabaot, ¿no? Es Sabot o Shabbat, Shabaot. Shabaot, bueno, ¿se escribe Sebaot o Sabaot? Sabaot. Ujú. Ah, ok. Sabot. Es un
epíteto bíblico de origen hebreo que significa literalmente ejércitos. Como ven, me tocaron las más fáciles. O huestes. Al combinarlo, Jehová Shabbat se traduce como el Señor de los ejércitos, un poderoso título divino que destaca varios aspectos espirituales e históricos. Poder celestial hace referencia al liderazgo supremo de Dios sobre las huestes celestiales, los ángeles y el universo eterno. Varón de guerra representa a Dios como un protector y defensor activo que pelea por su pueblo. Soberanía absoluta. Enfatiza que Dios es el Rey invencible y que su voluntad siempre se cumplirá. La que sigue, por favor. Jehová Makadesh. Mirna me puso las más complicadas porque ya no las quería pronunciar. Niñas, me estoy Sí, aguantando la sí, risa, ya sé, te perdón. estoy viendo desde a solas, Aparte, pero como es mi no. hermana, tengo todo el derecho a burlarme de ella. Se burla de mí y me deja las más complicadas, pero No pues es así porque es. yo sepa hebreo o sepa pronunciarlo muy bien, pero sí tengo el derecho de burlarme de Sí, ella. claro. Me puso las más complicadas, de por sí no me salen. Bueno, el Dios Santo. Makadesh o Yahvé Makadesh es uno de los nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento que traduce literalmente como el Señor que te santifica. Proviene de la raíz hebrea kadosh, que significa apartado, santo o consagrado. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Cómo había un lugar sagrado y no todo el mundo podía entrar ahí. Bueno, pues esta imagen trata un poquito de eso, ¿no? Apartados para Él significa que Dios escoge y separa a sus creyentes para un propósito especial y sagrado. Limpieza y transformación implica la obra de Dios limpiando el pecado, restaurando a la persona y ayudándola a madurar espiritualmente para reflejar su santidad. En Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y en Levítico 28 dice, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy el Señor que os santifico. Entonces no olvidemos que es Jehová Makadesh, que significa el Dios es santo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunos otros nombres con los que conocemos a Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Esto fue revelado por Isaías siglos antes de su cumplimiento. Creo que varios conocemos este nombre, Emanuel. También Amuná o Emuná, vean qué bonita imagen, que significa el Dios fiel. Me encanta esta imagen y Gibor, que significa el fuerte y valiente Dios, perdón. También tenemos aquí a Abba, que también nos encanta esta imagen, que es padre o papá, o en arameo significa papito. También está esta nuevamente, una vez más, YHWH, que significa yo soy el que soy, el que es el eterno o Dios proveedor. Acuérdense de la zarza. Ahora que ya estamos viendo lo que significan los nombres, ahora ya viendo las láminas que les pusimos al principio, este acordeón que le pusimos, ya van a ver cómo las imágenes corresponden un poco para que se puedan aprender los nombres más fácil. Sela, mi roca, representa un risco, una peña o una fortaleza elevada y segura. También hay otras palabras como libertador, que es palet. Hay obviamente otras más que no pusimos en la presentación, pero bueno, estas son, como les comentábamos al principio, las más conocidas. También tenemos esta que es Elohim, Dios creador, que es una imagen preciosa. Digo, si alguien ve esta imagen, yo creo que no se le va a olvidar el Elohim. Y todos estos nombres que ya hemos mencionado, ¿no? Adonai, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, y como dice Mirna, YHWH. Yo le digo Yahvé Ujú. y muchos le dicen Yahweh, pero Ya, a final de cuentas acuérdense que es hebreo. En esta tercera parte de la lámina
Como se dan cuenta, muchos de los nombres pueden tener a veces cambios en las letras. Tengamos cuidado porque en muchas diferentes partes de los estudios encontramos una S, encontramos dos M's, encontramos una N, encontramos Jehová de una forma, Jehová de la otra, pero todo va a depender del origen. No es lo mismo el inglés que el español que el hebreo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Elohim, Dios en control. Shama, Dios presente. Kadosh, Dios santo. Jehová Shalom, Dios de paz. Jireh, Dios de provisión. Adonai, el Señor. Shapatar, el juez. Jehová Rafa, mi sanador. Sidkenu, mi justicia. El Elión, no hay otro igual. Shama, Dios presente. Palet, que mencionó Mirna hace un rato, incluso fíjense, este significa libertador. Jehová Nisi, mi bandera. El Cana, Dios celoso. El Roy, Dios que todo lo ve. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, nada más mencionar, no lo vamos a leer, que en la Biblia se mencionan más de 114 nombres para referirse a Jesús. Aquí los pueden leer ustedes: la puerta, el testigo fiel, Jesús, el juez, el Salvador, digno, el verbo, soy justicia, la resurrección en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que entendamos que se le ha nombrado por muchos siglos de diferentes formas, porque obviamente son muchos grupos, son muchas familias, son muchas tribus, son muchas generaciones, entonces tenemos que conocer, es nuestra obligación conocer el significado de cada uno de estos nombres, aunque no lo mencionó Mirna, no hay que confundir, no son diferentes dioses, es el mismo Dios, pero Amy, cada uno tiene un nombre específico según la situación, según la promesa, según la acción. La que sigue, Mir. Ah, no, perdón, es Tony. Tony, esta es tuya. Ok, omnipotente quiere decir que posee un poder ilimitado y todo lo puede. Omnipresente está presente en todas partes y en todos los lugares, y omnisciente tiene todo conocimiento de toda ciencia, lo sabe absolutamente todo. Estos atributos de Dios nuestro Señor lo hace poderosísimo. La que sigue, por favor. Y bueno, uno de los más conocidos que todos conocemos es Jesús Emanuel, Dios con nosotros, que eso lo encuentran ustedes en Mateo 1:23. Ustedes pueden nombrarlo con el que más les guste, con el que más se identifiquen, con el que más necesiten, con el que más sientan, pero conozcan todos los nombres y las particularidades de los nombres del Señor, por favor. ¿La que sigue? Bueno, chicas, yo nada más quiero preguntarles si vamos en tiempo, porque les pusimos otras palabras Sí, importantes que, vamos como bien, les quedan. comentaba, esta presentación se hizo, bueno, no se presentó, realmente esta solamente subimos el PDF a Facebook y lo pusimos en PDF en el grupo de WhatsApp, y habíamos agregado unas palabras, entonces no sé si vamos en tiempo todavía. Sí, 9:28. yo nada más quiero comentar que son 9:28 y lo estamos haciendo perfecto porque tenemos que terminar 9:30. Sin embargo, las láminas que quedan solo son unos cuantos nombres adicionales a los nombres del De Señor, Dios. que es importante que conozcan, entonces yo creo que las podemos hacer rápido, Mir. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos otras palabras que consideramos que son importantes, que debemos conocer. Obviamente ya los nombres de Dios, ya acabamos todos esos nombres que íbamos a estudiar. Estas son otras palabras. Eh, Que treinta y debemos siete es conocer. tuya, ¿verdad? Sí, ok. Por Lupita. ejemplo, aquí, conociendo el significado de palabras como aleluya, ¿no? Y se alaben al Señor, alabados el Señor. A veces decimos aleluya y no sabemos qué significa. O, por ejemplo, hosana, ¿no? Salvación o ayuda, acuerdo o pacto. ¿La que sigue? Tony, Sí, considerando la que acabas de decir ahorita, Lupita, lo Sí. que es Osana, cuando Jesucristo entra en el pollino a Israel, la gente con las palmas decía, Osana, Osana, o sea, sálvanos, Señor. sálvanos. ¿Sí? Y la que sigue, por favor. Bueno, conociendo el significado de las palabras, lo que es evangelio proviene del griego evangelión y significa buenas nuevas o buenas noticias. Y Apocalipsis sabemos que es la revelación de Jesús en los últimos tiempos.
La palabra es del griego apocalipsis con Y y significa revelación o descubrimiento. ¿Qué es lo importante que saber esto? Que hay Biblias en las que vas a encontrar el libro de revelación. Hay traducciones como la Nueva Traducción Viviente que habla de las buenas nuevas o buenas noticias en lugar de decir evangelio. La que Ujú. sigue, por favor. Y la palabra amén en hebreo significa así sea o verdaderamente o también es cierto o también que se cumpla. Viene de la raíz hebrea amán, que significa ser firme, seguro, digno de confianza, y de ahí vienen las palabras como las que vimos emuná, que significa fe o confianza, o emet, que significa verdad. Por eso amén significa firme como roca. Cuando dices amén, estás diciendo esto es sólido, yo lo creo, O así sea. Ujú. o así sea. Y aquí emuná eh, es abandonarse en los brazos del Padre Infinito, es sumergirse en las aguas de su amor, es dejar de confiar en su propia o en tu propia capacidad, es soltar todo y estar totalmente anulado ante la voluntad del gobernante de la creación, es relajarse y decir que se ha hecho lo que tú decidas. Así que fue por emuná que Abraham ató a su hijo sobre el altar, pensando que el que había dado la promesa también la iba a cumplir. Y fue por emuná que Rabí Yeshua se entregó en manos de pecadores para sufrir la muerte, confiando en el que hace brotar el grano de trigo cuando muere. Emuná significa fe o confianza inquebrantable y Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, que también significa piedra de ayuda o piedra de auxilio. Y te pido de favor, Mirna, son 9:32 si te regresas a donde están todas las imágenes, que Sí, creo que es las 6, las 7 o la 8. Ahora sí van a entender por qué pusimos todas estas lindas imágenes, que bueno, la intención era que tuvieran este acordeón. Esa. Aquí van a tener el acordeón del Elohim, creador y todopoderoso, Adonai, el Señor, mi gran Señor dueño, el Shaddai, el todo suficiente, Jehová, Dios el eterno, Olam, Dios eterno, el Caná, Dios celoso, el Elión, Dios altísimo, Jireh, el Señor proveerá, Rafa, el Señor sana, Nisi, el Señor es mi estandarte, Shalom, el Señor es mi paz, Dios es mi paz, el Roy, el Señor es mi pastor. Si quieres leer tú la otra, Mir. Roy, el Dios que me ve, Jehová Tzidkenu, nuestra justicia, Jehová Shammah, Jehová está allí, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová Makadesh, el Dios santo, Emmanuel, Dios con nosotros, Emuná, el Dios fiel, Gibor, el Dios fuerte y valiente, perdón, el fuerte y valiente Dios, Abba, Padre o Papito, Yahweh, Dios proveedor, Selah, mi roca. Y aquí, bueno, pues por Ya no escrito. vamos a leerles todo lo demás, pero aquí volvemos a explicarles que van a encontrar todos los versículos. Y ahora sí, si te vas a la última lámina, pues con esta lámina ya terminamos la presentación del día de hoy. Y es muy importante que se den a la tarea de darle una revisión porque cada uno, como ya se dieron cuenta, tiene un significado diferente. Son todos los nombres de Dios. Y chicas, felicidades, son 9:34 y nos aventamos 40 láminas en 1 hora y media para que vean que sí se puede. Que Dios las Ujú. bendiga mucho. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, que tengan una linda noche, muchas bendiciones. Que sea de utilidad, Dios los bendiga.